Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y este es el canal ¿De qué se trata? Hoy quisiera platicarles sobre todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana pasada y durante el fin de semana, que son pequeños ingredientes que se quieren ir sumando a un golpe de estado que un grupúsculo de élite quiere dar. Primero vamos a platicar qué es un golpe de estado. Un golpe de estado es una acción violenta que se ejecuta en contra de un gobierno para desconocerlo, bien porque éste no tenga legitimidad o bien porque haya grupos de poder, que en este caso serían militares, que quieren hacerse del poder, obviamente de una forma violenta. El golpe de Estado, tal y como lo están proponiendo el señor Gilberto Lozano, el señor Pedro Ferriz de Con y su junior, y otras personalidades, creen que tienen la razón porque se sienten o se dicen afectados por un gobierno. En primer término vamos a platicar que dentro de las cosas que pueden ellos argumentar para atacar con este golpe de Estado es la falta de legitimidad. Aquí en este caso yo quisiera que fuéramos bien objetivos y que reconociéramos que este es un gobierno en donde a la persona que se le pega directamente sí sería al presidente, pero en realidad a quien afecta es a nosotros. ¿Por qué nosotros? Fuimos quienes elegimos libre y democráticamente al señor que hoy nos representa a todos, a los más de 30 millones de electores que fuimos y votamos de manera formal el 1 de julio de 2018, pero que en muchas ocasiones representan a nuestros hijos que antes eran menores de edad y no podían votar, o a nuestros ancianitos que por alguna situación tampoco pudieron hacerlo, o por gente que simple y sencillamente no tenía una preferencia política y que hoy se siente representada por nuestro presidente. Otro de los ingredientes que también son necesarios para que un golpe de Estado tenga lugar es que quienes lo ayudan a ejecutar sean parte del gobierno y que de esta manera la institución del Estado como tal tenga una pata coja. En este caso estamos viendo que sí es posible que haya gente que se quedó trabajando como herencia de otros sexenios y que probablemente lo que más les disguste es que hoy no se les permita tener acceso a contratos, a el poder de decir tú no sabes quién soy yo, o de recibir grandes sumas de dinero por sus honorarios. Sin embargo, estamos también dándonos cuenta de que el cuento que Gilberto Lozano enarbola, de decir que él conoce a algunas personas de la milicia que no están de acuerdo porque el presidente las está haciendo hacer trabajos de albañilería y de construcción y de supervisión de caminos, al final de cuentas, el presidente lo ha dicho muchas veces. El ejército, y hoy la Guardia Nacional también, son pueblo. Y nada hay más hermoso que ver a un país que está creciendo de una manera armoniosa. Probablemente no sea del agrado de todos el barrer una casa o limpiar el baño, pero al final de cuentas, si aquí vivimos todos, todos debemos cooperar. Y en este caso, el gobierno está haciendo una excelente labor de la mano de las Fuerzas Armadas y hoy están siendo los destinatarios de nuestro agradecimiento porque ellos están imponiendo una disciplina que sabemos que las fuerzas castrenses tienen, tanto en el orden como en la organización, como en cómo destinan el dinero. Ejemplos clarísimos, yo tiene 8 días, vivo aquí en Cuernavaca, y tuve que pasar por enfrente del hospital del ISSSTE que está sobre Avenida Álvaro Obregón. Es una maravilla ver que hay una camioneta con soldados y también hay personal sobre la banqueta que están haciéndole guardia a la gente que está entrando para ser atendidos por algún padecimiento, pero lo más maravilloso es ver que están trabajando. Yo creo que si los soldados, como se les dice, hicieran todas las labores de disciplina en los estados, podríamos estar seguros de que se hicieran.
Igualmente, los que vivimos en Cuernavaca padecemos el horror de las calles. Le decimos Cuernavaches, Moreloyos, la ciudad de la eterna brincadera. Porque donde no hay un hoyo, hay un bache, y donde no hay un tope. Tenemos unas calles estropeadas por el tránsito de automóviles pesados, y sin embargo los gobiernos, el gobierno local de Villalobos Adán, antes de Cuauhtémoc Blanco, hoy gobernador, se conforman con ir y echar un poquito de chapopote, de embellecer las 2 o 3 avenidas que tiene Cuernavaca: Plan de Ayala, Avenida Morelos, Obregón, que es la paralela a Morelos en sentido contrario, y con eso ya tienen el pavimento completo. Hay que ver la forma de trabajar de las Fuerzas Armadas. Entonces, si están siendo reconocidos y están teniendo el agradecimiento del pueblo, las Fuerzas Armadas no solamente no se sienten agraviadas, sino por el contrario, estamos viendo cada vez soldados más humanos, más preparados, decentes, lo que en 2 o 3 sexenios no veíamos. A los soldados se les tenía más miedo que respeto, igual que a las policías. Entonces, estamos viendo que como los verdaderos ataques del golpe de Estado no resultan porque no tienen ese material que se requiere para dar el tal golpe de Estado, ¿qué es lo que hacen? Pues esta pandilla de rapaces que se duelen porque hoy no tienen estos beneficios y además deben ser obligados a pagar impuestos, a no cometer ilícitos en contubernio con empresarios o con gente que se dedicaba al tráfico de influencias, como tanto les molesta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por medio de sus micrófonos, por medio de sus amistades que también tienen este agravio, buscan tergiversar la idea de la transformación del presidente López Obrador. Entonces, vimos las ridiculeces más grandes que pudimos atestiguar a través de las fotografías que ellos mismos se encargaron de subir. Primero, su marcha, que no fue tal, sino más bien un convoy de autos de no más de 3 años de antigüedad, con unos carteles, con unos errores de ortografía, no sé si fabulosos o lastimosos, pero acusan al presidente de ser genocida, de ser comunista, de ser socialista, de los muertos que han desgraciadamente perdido la batalla contra esta pandemia, y nada está más alejado de la realidad. Dudo que sepan qué es el comunismo, qué es el socialismo. Y lo peor de todo es que quienes fueron los verdaderos genocidas ni siquiera los voltean a ver. Lo más curioso es que no saben lo que es marchar. ¿Cuántas marchas no ha habido por exigir justicia para, por ejemplo, los chicos de Ayotzinapa? En estos días, el 5 de junio, está por cumplirse el 11º aniversario de la tragedia que nos sigue lacerando de los bebés de la guardería ABC. ¿Cuántos desaparecidos, cuántos muertos, cuántas injusticias laborales, como la desaparición de Luz y Fuerza del Centro? O la quiebra forzada de Mexicana de Aviación. O tenemos ejemplos para dar y regalar. Y esas han sido marchas legítimas. Claro, las daban los jodidos, los de a pie, los que no tenían ni petate en que caerse muertos. Claro, porque luchábamos contra gobiernos opresores, contra gentuza que se dedicó a saquear sistemáticamente el país, que se dedicó a vender sus recursos naturales, a apropiárselos, a destinarlos a grandes cadenas de hoteles, a vertederos de porquería, y sin embargo nadie les hizo nada, porque aquellos que tenían el valor de alzar la voz eran acallados, y lo hemos dicho varias veces. Otra cosa que tampoco recuerdan es que para marchar se necesita un motivo real que sea lacerante para la comunidad. En todos los carteles y en todos los gritos que dieron estos personajes, no hubo una sola voz que dijera algo que realmente lacere al pueblo. Decirle a AMLO
dictador. Los dictadores se sientan en un trono y no oyen, no se bajan de él, no caminan entre el pueblo y tampoco someterían voluntariamente su lugar de poder a que el pueblo los quite o los ponga. Un dictador no es aquel que llega mediante votaciones legítimas no una, ni dos, sino 3 veces. ¿Un dictador es acaso aquel que mueve a las masas a ser congruentes? AMLO lo ha dicho muchas veces, en todos esos años de lucha no se rompió un solo vidrio, ni siquiera durante el plantón de 2006, cuando se le robó la presidencia de manera impune, de la que todos fuimos testigos porque todos sabíamos que la mayoría estaba con AMLO. Y sin embargo, hoy le gritan AMLO dictador. Así no. ¿Por qué? Porque está obligando a las grandes empresas evasoras de impuestos a que nos paguen los dineros de sus grandes ganancias. En ningún país del mundo se les permite a los empresarios que ganan dinero por hacer un trabajo o por prestar un servicio para que evadan los impuestos. ¿Por qué en México sí? La razón es muy simple, porque ese dinero que se ahorraban en el pago de impuestos servía para comprar lujos, yates, periodistas, incluso columnistas de otros países para decir, miren, México está muy bien y va a la vanguardia. ¿Cuántas veces vimos, por ejemplo, que en un diario español como El País o en diarios norteamericanos se hablara bien o mal de México? ¿Cuándo? Solamente cuando se trataba de alguna desgracia natural o de hechos demasiado violentos como para ser omitidos. Pero, ¿atacar a un presidente? ¿Cuándo se le atacó? Ahora, lo que también hemos visto es que este intento de golpe de Estado se vale de voces que todavía tienen algo de credibilidad. Vemos a Pedro Ferriz, que tiene todavía un programa de radio, aunque tenga un número muy bajo de seguidores. Vemos a Aguilar Camín, que es uno de esos críticos orgánicos más reputados, y lo insulta. Sí, era una reunión privada en Zoom y podría no haber trascendido de no ser porque está conminando a otros a atacar al presidente. Enrique Krause también está muy preocupado en señalar que sí es necesario quitar al presidente, pero hacerlo de una manera legal, legítima, por la vía del voto. ¿Acaso se les ocurre pensar que somos 30 millones y contando de personas adultas mayores de 18 años que voluntariamente votamos por el presidente? ¿Acaso creen que remover al presidente lo quita a él del poder? Aquí de lo que se trata es de poner en consideración de estas personas y de estos personajes que no es el presidente, es el pueblo de México el que ejerce su soberanía. La soberanía es una facultad del pueblo. Y así como las semanas antepasadas estuvieron tildándonos de bots por tener una inclinación hacia el presidente, esta semana están burlándose de los jodidos que caminábamos y hacíamos marchas a pie. No hay que dar mucho caso, no hay que hacer mucha coba, pero sí ponerlos en evidencia. Son ridículos y patéticos. Los golpes de Estado se dan cuando se trata de un gobierno ilegítimo. Ojalá y lo hubieran pensado de una manera similar cuando Calderón se robó la presidencia en 2006. Gracias a Dios que no pasó. ¿Por qué? Porque estos golpes de Estado llevan la violencia y seguramente hubiéramos visto derramar mucha sangre. Qué bueno que no sucedió. Qué bueno que tenemos un país que de pronto se conforma con casi todo. O se conformaba. Hoy no nos conformamos con sus discursos de odio. No se las compramos, no los aceptamos y por supuesto que elevamos nuestra voz para decirles basta de mentir. Ojalá y tuvieran esos pantalones para explicarle a la pobre gente ignorante qué diablos es el comunismo, qué diablos es el socialismo, qué significa
estar pugnando por un acto de sedición, por un golpe de Estado, porque eso conmina a la muerte de muchas personas. Y ninguno de esos cobardes, faltos de pantalones, se presentarían en la primera línea en una batalla. Ni Pedro Ferriz Grande, ni Pedro Ferriz Jr., ni Gilberto Lozano, ni Aguilar Camín, ni Krause papá, ni Krause hijo. Toda esa bola de cobardes que atizan al fuego de la gente que se cree fifí porque tienen un auto de 3 o de 4 años de antigüedad, para aventarse a las calles, para mentarle la Mauser a los jodidos de a pie. Ojalá y que tuvieran los pantalones para explicarles cuáles son las consecuencias de los actos de sedición, de los actos golpistas. Son todos delitos políticos y todos conllevan a la cárcel. Y todos ellos deberían de estar ahorita siendo procesados. Sin embargo, tenemos demasiadas cosas. No es falta de elementos para acusarlos. Y tampoco es falta de ganas del pueblo. Es que tenemos una recua de bandidos que están en proceso de ser investigados, que desgraciadamente las autoridades no podrían darse abasto. Y también, por desgracia, tenemos que decirlo, muchos de los jueces y de los magistrados que pudieran llevarlos a un siguiente estadio procesal, hoy están vendidos con aquellos que fueron quienes los pusieron en el poder. Amigos, pues esto es algo muy breve, es mi opinión. Yo creo que de pronto pudiéramos todos alzar nuestra mano y decir, quiero expresarme. Yo los invito a que si es así, si alguien quiere conmigo estar participando en un en vivo, en un enlace, lo hagamos, porque la opinión de todos es importante. Y en este caso es la opinión de lo que cada uno siente al ver vulneradas las garantías que tenemos como mexicanos. La más importante en este momento de las garantías políticas sería precisamente el de la soberanía. Nadie quiere un golpe militar, nadie quiere la violencia, y por supuesto que no vamos a permitir que una bola de gandallas mentirosos sigan envenenando la mente de la gente que ignora, no por tener dinero, sino porque nunca se han visto en la necesidad de averiguar qué diablos son esas cosas por las que ellos están gritando. Bueno, amigos, espero que si este video les agrada, lo compartan, le den like. Por supuesto, si les parece, también les invito a suscribirse a mi canal. Y por supuesto, recuerden que el derecho es nuestro. Muchísimas gracias. Soy Laura Ceballos.